Veamos el priming de hipertensión arterial. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial según la JNC8 y es la que se utiliza para los exámenes? Donde tenemos una presión arterial sistólica mayor o igual a 140, una diastólica mayor o igual a 90. ¿Ya? Pero deben recordar también según la clasificación de la AJA, donde te dice que debe ser mayor o igual a 130 IO mayor o igual a 80 la diastólica. ¿Ok? Ese es según la AJA, ¿no? ¿Cuál viene a ser la etiología de la hipertensión arterial? Tenemos una hipertensión arterial esencial o primaria, que es la más frecuente, representa un 85-95%, se presenta entre los 30 a 50 años. Esta hipertensión arterial esencial o primaria es sin causa aparente, es decir, es multifactorial. Tiene factores de riesgo como obesidad, tabaco, diabetes, inactividad física, la etnia, ¿no? Son factores de riesgo. La hipertensión arterial secundaria representa hasta un 15%, de un 5 a un 15%, y se presentan en menores de 30 años, mayores de 50 años. Es decir, acá hay una causa secundaria. Por alguna enfermedad se está produciendo esta hipertensión arterial. Por ejemplo, hay causas renales, endocrinas, coartación de aorta, estrogénicas, neurológicas, por tratamiento, o otra que tenemos la apnea del sueño. Entonces, ¿cómo lo vas a acordar? ¿Cómo te vas a acordar con el acrónimo RESENTA? ¿Ya? Entonces, cuando tenemos de una causa renal, y a propósito es la causa más frecuente, si te preguntan cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial de causa secundaria, es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica de tipo parenquimatosa, que puede ser por abuso de AINES, ¿no es cierto? Que puede ser por poliquistosis renal, etc. Y también tenemos de causa vascular, es decir, la estenosis de la arteria renal. Y la estenosis de la arteria renal va a ser diferente en paciente joven y en paciente anciano. En paciente joven, sobre todo en mujer, hablamos de una displasia fibromuscular que va a comprometer los 2/3 externos de la arteria renal, mientras que el tercio interno de la arteria renal es producida por la aterosclerosis renal, y esto es frecuente en ancianos, sobre todo varones. ¿Ok? De causa endocrina, acá tenemos varios tipos. Por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario. Este viene a ser la causa endocrina más frecuente, el hiperaldosteronismo primario. Feocromocitoma, tienes que recordar de su triada. Te van a hablar de un paciente joven que viene con cefalea, que viene con diaforesis, que viene con palpitaciones. ¿Cómo hacemos su diagnóstico? Con metanefrinas urinarias. O también le puedes pedir una tomografía, ¿no es cierto? Recuerda que este feocromocitoma se va a localizar a nivel de la médula, de la suprarrenal, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer su tratamiento? Su tratamiento de elección, su tratamiento médico de elección, va a ser, doctores, con alfa-adrenérgicos. Y por ejemplo, ¿quién tenemos ahí? La fenoxibenzamida. O también le puedes dar la fentolamina, pero mejor que la fentolamina es la fenoxibenzamida, ¿ok? También le puedes hacer tratamiento quirúrgico. En el síndrome de Cushing, pues va a tener el fenotipo característico, un paciente que viene con obesidad, el paciente que viene con estrías rojas, el paciente que viene con cara luna, cuello de búfalo, etcétera, y que ha estado tomando corticoides. Ese es un dato muy importante que te puede mencionar en tu pregunta. El hipertiroidismo, el paciente viene con una disminución de peso, el paciente viene con una hiperactividad, el paciente tiene un exoftalmos. Son datos característicos de un hipertiroidismo. Recuerda, intolerancia al calor, son datos de hipertiroidismo. La coartación de aorta, ¿cuál es lo característico? Que hay una diferencia de presión arterial en los miembros superiores versus los miembros inferiores. Donde en los miembros inferiores tenemos una hipotensión más bien, y en los miembros superiores tenemos una hipertensión. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración? Un soplo sistólico continuo. Los estrogénicos, por ejemplo, el consumo de anticonceptivos orales combinados. Un 5% de estas pacientes que toman los sacos te van a producir una hipertensión arterial. Neurológica, por ejemplo, una elevación de la presión intracraneal. Psicoestimulantes, anfetaminas, cocaína, te produce hipertensión arterial. Y por tratamiento, es decir, de causa farmacológica, tenemos los AINES, tenemos los corticoides, el que acabamos de ver, los ACOs, tenemos los simpático-miméticos, tenemos, por ejemplo, el tacrolimus, tenemos la ciclosporina, ¿no es cierto? Bien, son datos que no debes olvidarte, sobre todo los AINES y los corticoides que te causan una hipertensión arterial. Y la apnea del sueño, ¿no? Que es altamente preguntable, porque este paciente viene con una triada: obesidad, el paciente tiene hipersomnia, ¿no? Tiene obesidad, hipersomnia, es una hipersomnia diurna y además tiene ronquidos nocturnos. Esa es la triada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la apnea del sueño? Con polisonografía.
sonografía. También le podemos pedir un mapa, una monitorización ambulatoria de la presión arterial, sí, y ahí te va a dar el patrón non-dipper. En la noche generalmente el paciente disminuye su presión arterial, pero ¿qué sucede en el apnea del sueño? Más bien se mantiene o aumenta, ¿ok? Ese se denomina el patrón non-dipper, no disminuye la presión arterial durante el sueño. ¿Y cómo hacemos su manejo? Principalmente estos pacientes como cursan con obesidad tenemos que disminuir el peso y le podemos dar CPAP. Veamos la clínica. Lo más frecuente de la hipertensión arterial es asintomática, doctores. Por eso se considera esta enfermedad silenciosa, ¿no? Y luego ya el paciente puede venir con complicaciones o es un diagnóstico, de repente el paciente viene por cualquier otro cuadro, ¿no? Le toma su presión arterial y encuentras elevada. Entonces, estos pacientes lo más frecuente es que sea asintomático. Vamos a encontrar complicaciones cardíacas, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una presión alta, la poscarga se va a encontrar aumentada. Entonces, el corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, tiene que vencer esa resistencia y el corazón, el ventrículo izquierdo empieza a crecer. Pero empieza a crecer de manera concéntrica, doctores. Empieza a crecer de manera concéntrica, por lo tanto vamos a tener una hipertrofia ventricular del lado izquierdo, índice de Sokolov mayor de 35 milímetros, ¿ok? Además, si es que hay un crecimiento concéntrico, lo que está fallando viene a ser el llenado, la capacidad de llenado disminuye, ¿ya? Otra complicación cardiológica como arritmia es la fibrilación auricular, por ejemplo. A nivel del sistema nervioso central podemos tener que te pueda producir un ictus isquémico, un ictus hemorrágico. ¿Cuál es el más frecuente? El ictus isquémico. Y también tenemos el ictus hemorrágico. En primer lugar, el sangrado va a ocurrir, doctores, deben recordar, a nivel de los ganglios basales, ¿no es cierto?, de las arterias lentículo-estriadas. Pero en primer lugar, de los ganglios basales, sucede en el putamen. Y en segundo lugar, en el caudado. Si te preguntan de manera general, ganglios basales. En el riñón, ¿qué te va a producir en el riñón? Una nefroangioesclerosis. Y esta nefroangioesclerosis puede ser benigna, que es una degeneración hialina, o maligna, que puede ser hiperplásica o también denominada necrosis fibrinoide. En la retinopatía, estos datos, si debes recordarlo, la clasificación de Keith-Wegener, donde tenemos 4 grados. El grado 1 es un estrechamiento arterial. Entonces, la relación arteria-vena es de 1 a 3. El grado 2 tienes 2 palitos, ¿no es cierto? Entonces estos 2 palitos lo que vas a hacer, lo vas a cruzar. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Cruces arteriovenosos. Tenemos los llamados hilos de plata y tenemos los hilos de cobre en el grado 2. En el 3 tenemos el exudado y las hemorragias. Y en el 4 tenemos un edema de papila. El daño endotelial te va a producir una enfermedad arterial periférica donde vas a encontrar el índice de tobillo-brazo menor de 0.9, ¿ok? Y la clásica claudicación intermitente, que es una de la clínica importante en enfermedad arterial periférica. La clasificación, bueno, grado 1, vamos a tener de 140 a 159, la sistólica y la diastólica de 90 a 99. Acá va a ir de 20 en 20, a diferencia de la clasificación de la AJA, que va de 10 en 10, ¿no? La sistólica va de 10 en 10 y la diastólica de 5 en 5. Acá la sistólica va de 20 en 20 y la diastólica va de 10 en 10, ¿ya? Más o menos para que lo puedan relacionar. En el grado 2 tenemos mayor o igual a 160 sobre 100. Y cuando ya tenemos una presión arterial mayor o igual a 180, la sistólica o la diastólica mayor o igual a 120 se denomina una crisis hipertensiva. Y tenemos 2 tipos. Si es que el paciente tiene falla de órgano, se denomina emergencia hipertensiva. Si es que el paciente no tiene falla de órgano, se denomina urgencia hipertensiva. ¿Okay? Y acá el tratamiento es totalmente diferente, porque en la urgencia hipertensiva el manejo es, por ejemplo, se tiene que bajar la presión arterial en la urgencia hipertensiva dentro de las 24 o 48 horas, a diferencia de la emergencia hipertensiva que tienes en 1 hora para que disminuya su presión arterial en un 25%. La hipertensión arterial refractaria hablamos cuando el paciente está tomando 3 fármacos a dosis máxima y además está tomando un diurético. ¿Bien?
Veamos el tratamiento de la hipertensión arterial. Para el manejo de la hipertensión arterial tenemos que tener en cuenta dos cosas: el cambio de los estilos de vida y el manejo farmacológico. Lo primero que vamos a hacer es cambio de estilo de vida. Lo más efectivo va a ser disminuir el peso. Se ha demostrado que por cada 10 kilogramos de peso que disminuye el paciente va a disminuir de 5 a 20 milímetros de mercurio. Las revisiones sistemáticas te mencionan que por cada kilogramo de peso que disminuye el paciente va a disminuir cerca o aproximadamente 1 milímetro de mercurio su presión arterial. La dieta DASH es también muy importante, va a disminuir tu presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. La dieta hiposódica: sal menos de 5 gramos, sodio menos de 2 gramos, ejercicio aeróbico, consumo moderado de alcohol, en hombres menos de 20 gramos por día y en mujeres menos de 10 gramos por día. Algunos textos te mencionan 30 en hombres y 15 en mujeres, ¿no? Vamos a ver el grado 1. En el grado 1 lo que vamos a ver es si el paciente tiene alto riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo. Si el paciente tiene alto riesgo, tiene enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o daño orgánico, se va a manejar como un grado 2, es decir, a este paciente le vamos a dar tratamiento farmacológico, además de los cambios de estilos de vida. Si que hablamos de un grado 1 y el paciente tiene riesgo bajo, moderado, estilo de vida por 3 meses, si es que a los 3 meses no mejora su presión arterial, lo pasamos a dar tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico vamos a tener los IECA, los ARA-2, los calcio antagonistas, las tiacidas, los diuréticos, ¿no es cierto? Los diuréticos tiacídicos, incluso los beta-block, que podemos dar en algunos pacientes. Recuerda que los fármacos de primera elección siempre vienen a ser los IECA y los ARA-2. Ya vamos a mencionar acá porque es muy importante estos fármacos, porque una de sus beneficios va a ser que va a disminuir la albuminuria en estos pacientes, ¿no? Y va a disminuir también la progresión a problemas cardíacos, es decir, al remodelado cardíaco. Evita el remodelado cardíaco, por ejemplo, los IECA, ¿no? Calcio antagonistas podemos dar a los pacientes, tiacidas diuréticos. Entonces el paso 1 generalmente se da A más C, un IECA más un tiacida, ¿no? Vamos a ver cuáles son los beneficios para escoger estos fármacos enseguida. En el paso 2 vamos a dar a dosis máxima, en el paso 3 vamos a dar, si que obviamente no está mejorando con tus fármacos anteriores, le damos triple terapia, ¿ok? Y en el paso 4 se denomina ya una hipertensión arterial refractaria. Recuerda cuando le estás dando 3 fármacos a dosis tope y uno de ellos viene a ser un diurético, ¿no? Bien, además en el paso 4 ya le agregaremos espironolactona. En la emergencia hipertensiva te mencioné que el tratamiento tiene que ser inmediato. Tienes que disminuir la presión arterial en un 25% en la primera hora en este paciente. En la primera hora del diagnóstico tienes que disminuir en 25%, de 20 a un 25%. ¿Qué medicamento le vas a dar acá? La betalol, por ejemplo, hidralacina, nitroprusiato. Endovenoso le vas a dar. Pero si el paciente no tiene daño de órgano, tienes para corregir la presión arterial de 24 hasta 48 horas. Lo vas a hacer una reducción gradual. Y el fármaco que vas a dar viene a ser el captopril por vía oral, ¿no? Muy bien. Y veamos rápidamente, doctores, los fármacos y cuáles son las características, las indicaciones de cada uno de estos. Fíjate, los IECA, los ARA-2, mencionamos que son los fármacos más utilizados y son de primera elección que se pueden utilizar en cualquier tipo de pacientes. ¿Cuáles son las características? Que van a disminuir la albuminuria, no deben combinarse, ojo, estos dos no se combinan, y es cardioprotector. Las indicaciones: ¿en qué pacientes vamos a dar IECA ARA-2? En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio previo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, pero que tenga una tasa de filtración mayor a 30 mililitros por minuto. Porque si que tiene una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto, daremos bloqueadores de los canales de calcio. ¿En quiénes está contraindicado? Los IECA, los ARA-2 son teratogénicos, están contraindicados en el embarazo, te van a producir, está contraindicado en la hiperpotasemia, no puedes dar IECA o ARA-2 cuando estos pacientes tienen potasio elevado. En la estenosis renal bilateral también está contraindicado. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Del que debe recordar es de los IECA. La tos seca es lo más frecuente de los IECA y el angioedema es la reacción adversa más grave. Los ARA-2 te pueden producir una hipotensión ortostática. Los bloqueadores de canales de calcio, su beneficio, bueno, reducción de litus, características, las indicaciones. ¿Cuándo vas a dar bloqueadores de canales de calcio? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene fenómeno de Raynaud, cuando tiene angina de Prinzmetal, ¿no? Que es por vasoespasmo coronario, o habíamos mencionado una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto, es decir, un grado 4. ¿En qué pacientes están contraindicados? En una insuficiencia cardíaca, sobre todo dilatada,
¿no? Porque son bloqueadores de los canales de calcio, entonces no va a poder contraerse, más que su corazón está recontradilatado y con bajo gasto cardíaco, no le vas a dar bloqueadores, lo vas a empeorar el cuadro. Por eso está contraindicado en insuficiencia cardíaca dilatada. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? El edema. Los diuréticos, que tenemos las tiazidas, por ejemplo, que le vamos a dar. ¿Cuáles son las características? Estimula la reabsorción de calcio. Esto es muy importante. Entonces va a tener beneficios estos diuréticos tiazídicos. Por ejemplo, en pacientes mayores de 60 años está indicado en osteoporosis porque te van a reabsorber calcio y mejora el calcio en los huesos. En los afroamericanos también está indicado las tiazidas. ¿En qué pacientes están contraindicados? Por ejemplo, en pacientes que tienen gota. ¿Por qué? Porque te van a aumentar el ácido úrico y van a empeorar el cuadro. En el síndrome metabólico, ¿por qué? Porque van a aumentar los triglicéridos, los lípidos, etc. En la dislipidemia, obviamente, también está contraindicado. Entonces, veamos las reacciones adversas. Habíamos mencionado aumento del ácido úrico, aumento de la glucosa, aumento de la lipidemia y disminuye, como es un diurético, disminuye el potasio, disminuye el sodio. Y los beta-block generalmente no se recomiendan como primera línea en estos pacientes, pero hay en algunas situaciones que podemos considerar beta-block. Por ejemplo, cuando el paciente tiene temblor esencial, cuando tiene hipertiroidismo, cuando tiene migraña, hiperplasia prostática benigna o fibrilación auricular. Le podemos dar beta-block. Contraindicaciones en pacientes con asma. Esto ha sido pregunta de examen. Pacientes con asma, con EPOC, no podemos dar beta-block. En los bloqueados auriculoventriculares tampoco y en bradicardia tampoco. Las reacciones adversas, hipoglicemia. Bien, eso vendría a ser el priming de hipertensión arterial. Veamos el priming de cardiopatía isquémica, su clasificación. La cardiopatía isquémica lo vamos a dividir en una enfermedad coronaria estable y en un síndrome coronario agudo. Esto va a depender del tipo de placa que presente el paciente. Por ejemplo, puede tener una placa estable o puede tener una placa inestable. ¿Cuál es la característica de estas placas? Que en la estable hay un núcleo necrolipídico pequeño y la capa fibrosa es gruesa. Y en la inestable el núcleo necrolipídico es bien grande, bien extenso y la capa fibrosa es bien delgada que en cualquier momento se puede romper y puede ocasionarte los síndromes coronarios agudos. Entonces veamos una enfermedad coronaria estable, se denomina angina estable, ¿no? Tenemos la placa estable. Y se va a producir otores por una obstrucción. Recuerden que la obstrucción, por orden de frecuencia, en primer lugar es la arteria descendente anterior, en segundo lugar es la arteria circunfleja y en tercer lugar es la arteria descendente posterior. La estenosis. Entonces, cuando la estenosis es mayor al 70%, el paciente va a presentar angina al esfuerzo. Y cuando la estenosis ya es mayor del 90%, el paciente te presenta angina en el reposo. Cuando hablamos de una angina estable, angina típica, entonces hablamos cuando cumple dos de estos tres criterios. Que el paciente presenta dolor típico, y este dolor típico es un dolor opresivo que se irradia a mandíbula, ¿no es cierto? Que se irradia a cara interna del brazo izquierdo. Es el dolor típico y que dura menos de 10 a 20 minutos. Además que es desencadenado por el esfuerzo, que es desencadenado por el estrés y que se va a aliviar con el reposo y con nitratos. Entonces, cualquiera de estos tres criterios, tenemos la angina estable. ¿Cuál es la clasificación de la angina? La clasificación de la angina tenemos cuatro tipos. El tipo 1 es la angina con ejercicio extenuante. El paciente puede hacer sus actividades cotidianas de manera normal. Ya le va a producir dolor de pecho cuando es un ejercicio muy intenso. En el tipo 2 hablamos de una actividad ya moderada, porque el paciente puede subir más allá de un piso y le genera angina. Va más allá de 2 manzanas y ya presenta angina. Y en el tipo 3, si la actividad es más leve, ¿no es cierto? La angina se va a presentar a actividades leves, es decir, cuando el paciente quiere subir un piso, puede llegar máximo hasta un piso y ya le va a generar dolor de pecho. Máximo hasta 2 manzanas y le genera dolor de pecho, ¿ok? Y en el tipo 4, obviamente,
encontramos angina al reposo. Ya, angina al reposo. No se vaya a confundir esta clasificación con la clasificación de la insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca hablamos de disnea. Aquí hablamos de angina, ¿ya? Y los síndromes coronarios agudos, tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. El sin elevación del ST se va a producir porque el trombo no ocluye completamente la luz. ¿Ok? No lo va a ocluir completamente la luz. Mientras que el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST lo ocluye completamente la luz. Por eso también se denomina transmural. Porque va a comprometer a toda la pared del ventrículo. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, vamos a pedirle troponinas al paciente. Le pedimos troponina al paciente y la troponina te sale normal, eso es una angina inestable. Entonces, ¿cuándo vas a decir que es una angina inestable? Cuando el paciente viene con un síndrome coronario agudo, con un dolor de pecho, ¿no es cierto? Le pide su EKG, no tiene elevación del ST, le pide sus troponinas y sus troponinas te salieron normales. Esa es una angina inestable. Y cuando hablamos de una angina inestable, por ejemplo, cuando se presenta en reposo, habíamos mencionado que la angina estable se desencadenaba con el esfuerzo y te descansaba, se aliviaba con el reposo. Acá tenemos angina en el reposo. Angina de reciente comienzo, angina progresiva o también denominada increscendo, que va a ir en aumento. Una angina que se puede presentar después de un infarto agudo de miocardio o una angina de Prinzmetal. Pero si encontramos que las troponinas se encuentran elevadas, entonces estamos hablando de un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Un infarto sin elevación del segmento ST. Por el otro lado vemos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, es decir, la oclusión completa de la luz de estos vasos coronarios. Entonces tenemos un IMA con elevación del segmento ST, lo característico, ¿no? O también denominado infarto transmural o también bloqueo completo de rama izquierda. Cualquiera de esos nombres te pueden colocar. El infarto agudo de miocardio tiene varios tipos. Y esto ha sido motivo de pregunta de examen, por eso debes saberlo. El tipo 1, hablamos de un infarto agudo de miocardio espontáneo. Se puede producir por una ruptura, por una ulceración o por disección de la placa. El tipo 2 es un infarto agudo de miocardio 2 secundario. ¿Secundario a qué? A un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, tenemos la anemia, la hipotensión, el espasmo coronario. Es un IMA tipo 2. Un IMA tipo 3 es una muerte súbita. Un IMA tipo 4 se va a deber al tratamiento que se le va a dar al paciente. El IMA, tras una angioplastía coronaria transpercutánea, se denomina 4A. Una trombosis del estén se denomina 4B. O una reestenosis del estén 4C. ¿No? Ahí tenemos. Y el tipo 5 se denomina un infarto agudo de miocardio durante el bypass. Durante el bypass. Recuerda que los bypass que se van a utilizar puede ser desafeno o mamaria interna. De la elección, la mamaria interna. Entonces, en los bypass, en la revascularización que vas a hacer en este paciente con el bypass, si es que te genera IMA durante la cirugía, se denomina tipo 4. ¿Ok? Bien. Veamos el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. ¿Cómo hacemos su diagnóstico? En la angina estable, el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir, doctores? Que una historia típica tiene valor diagnóstico absoluto. Pero le podemos pedir una ergometría, por ejemplo. Al paciente le vamos a hacer que corra, ¿no? Bueno, va a ser el cardiólogo que corra sobre una cinta y luego su EKG. Bien. También le podemos pedir otras pruebas. Por ejemplo, le podemos pedir gammagrafía de esfuerzo. Le podemos pedir ecografía de esfuerzo.
Tanto la gammagrafía como la ecografía de esfuerzo tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿no es cierto?, que un electrocardiograma, ¿no? Es la gamografía con esfuerzo y el ecocardiograma con esfuerzo. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la gamografía con esfuerzo? Le vas a colocar un marcador. Este marcador o trazador, este trazador no se visualiza en zonas isquémicas, pero durante el ejercicio, cuando el paciente está en reposo, se puede visualizar sin ningún problema, pero ya cuando el paciente entra en estrés, entra en ejercicio hacia actividad física, no se visualiza ese trazador, ¿no? Y obviamente ya el diagnóstico definitivo es la coronariografía, ¿ok? El diagnóstico definitivo viene a ser la coronariografía que estamos observando a este nivel, la estenosis. En los síndromes coronarios agudos, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Lo primero que debemos pedir en estos pacientes, antes de los 10 minutos, debemos pedir, doctores, un electrocardiograma, un EKG. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, el paciente viene con un dolor torácico retroesternal, opresivo, y se puede irradiar al cuello, mandíbula, a la región interescapular, al brazo izquierdo, cara interna, una duración ya mayor de 30 minutos, que no va a ceder al reposo, además, o a la administración de los nitratos, y que de repente se presenten ancianos, mujeres, diabéticos, ¿no es cierto? Bien. Estos pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes mellitus, pacientes diabéticos, su equivalente anginoso viene a ser la disnea. Ese es su equivalente anginoso. Es decir, estos pacientes no te van a presentar dolor de pecho, así como en cualquier otro paciente. Te presentan disnea. Ese es su equivalente anginoso. Y le vas a pedir EKG. En los primeros 10 minutos le pide su EKG, doctores. Y en el EKG, obviamente, lo que vas a observar es elevación del segmento ST, ¿no es cierto? Muy bien, en el EKG debes recordar unos datos muy importantes. Cuando hablamos de isquemia, cuando hablamos de lesión y cuando hablamos de necrosis. La isquemia en el EKG lo vas a ver en las ondas T. La lesión lo vas a ver en el segmento ST. Y la necrosis lo vas a ver en la onda Q, ¿ok? Entonces, hablamos de una isquemia y hablamos de las ondas T, por ejemplo, una isquemia subepicárdica o subendocárdica. Entonces, acá viene la mnemotecnia. Las T son mentirosas y las ST es de ST de sinceras. Por lo tanto, si me dice una isquemia subepicárdica, como que me está diciendo encima, ¿no es cierto? Entonces es mentirosa, acuérdate. Por lo tanto, la onda T se va a ir hacia abajo. Y cuando me dice que es una isquemia subendocárdica, la onda T se va a ir hacia arriba. Sucede lo contrario con la lesión. Por ejemplo, si me dicen una lesión subendocárdica, la ST va a ir hacia abajo, infradesnivel. Y si me dicen lesión subepicárdica, va a haber más bien una elevación del segmento ST. Y la necrosis, yo voy a observar la onda Q. Cuando hablo de una onda Q patológica, generalmente estas ondas Q suelen aparecer aproximadamente en promedio a las 7 horas. ¿Ya? Y la duración, ya hablamos cuando es patológica, cuando mide más allá de un cuadradito, más allá de 0.04 milisegundos. O que suelen ser, doctores, mayor a un tercio, ¿cierto? En profundidad, mayor a un tercio de las ondas R. ¿Ya? Y obviamente tiene que ser en derivaciones contiguas, es decir, de acuerdo a las caras, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos un infarto de cara inferior, si que tenemos un infarto de cara inferior, las derivadas van a ser 2,3 AVF. Y estos datos de acá de las caras sí tienes que recordarlo de memoria, doctores. ¿Ya? Cara inferior, entonces, 2,3 AVF. Cara lateral, septal anterior, te lo voy a enseñar con una mnemotecnia. Acuérdate de esto, mira. Acá tenemos el septum, acuérdate de la sal. Y acá vienen las precordiales. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Entonces, en la cara septal le corresponde V1, V2. En la cara anterior le corresponde V3, V4. Y en la cara lateral baja le corresponde V5, V6. ¿Ok? Y la cara lateral alta, alta, es AVL. Y también es la derivación 1. ¿Ok? Esa es la lateral alta.
Y tenemos entonces la anterior, la septal, la lateral alta, baja, la posterior. Doctores, en la posterior debe recordar que se ven en las derivadas V1 y V3 descenso más bien del segmento ST. Ojo con eso. Te pueden decir que el paciente tiene elevación del segmento ST en las derivadas 2, 3 a VF y descenso del ST en V3 de V1 a V3. Eso es un infarto inferoposterior. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas. Normalmente estas se verían en las derivadas V7 y V8, pero ya no los pedimos, ¿no? Por eso lo vemos en V1 y V3, pero al revés. ¿Ok? En el ventrículo derecho también podemos pedir otras, por ejemplo, V3R o V4R, una elevación del segmento ST a ese nivel. Generalmente, cuando hay una oclusión de la arteria coronaria derecha en su tronco, va a afectar tanto a la parte septal, va a afectar tanto a la parte diafragmática como a la cara posterior, al ventrículo derecho, ¿no? Cuando hay una obstrucción de la coronaria derecha, ¿ok? Bien. Lo segundo que vamos a pedir en este paciente va a ser, doctores, las troponinas. Y las troponinas van a ir elevándose de acuerdo al tiempo del inicio del infarto. ¿Cuál es la primera que se va a elevar? La mioglobina es la primera en elevarse. ¿Ok? La mioglobina, doctores, va a ser la primera en elevarse. El inicio suele ser en 1 hora y se normaliza a las 24 horas. Por eso yo me acuerdo de la mioglobina del 1 por 1. Porque se inicia a la primera hora y dura un día. Luego tenemos las troponinas. Y las troponinas puede ser la troponina I o puede ser la troponina T. El inicio de las troponinas es entre las 3 a las 4 horas aproximadamente. Ha sido pregunta de examen, recuerda, 4 horas. Y se va a normalizar entre los 7 a los 10 días. Te menciona que la troponina T puede llegar hasta los 14 días y la troponina I hasta los 10 días. Estas enzimas, las troponinas, son las más sensibles, doctores. Y con esto vamos a hacer el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. CPK-MB también va a iniciar a las 4 a 9 horas y se normaliza de 2 al tercer día. En el segundo al tercer día ya está normalizado. Por eso que la CPK-MB se puede utilizar, doctores, para reinfartos, porque a los 2, 3 días ya se está normalizando. Por eso la pregunta era, ¿cuál es la enzima que se utiliza para reinfartos? CPK-MB. ¿Ok? Eso sería sobre el diagnóstico, doctores, de cardiopatía isquémica. Veamos el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Vamos a hablar del tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. El manejo inicial debe recordar de bebé mona y cómo lo vas a relacionar. B de beta block, la otra B de bloqueadores de los receptores de ADP, la otra E de estatinas, la M de morfina, la O de oxígeno, la N de nitroglicerina y la A de aspirina. ¿Ok? Entonces, doctores, la morfina y el oxígeno no le vas a dar a todos los pacientes. Solamente en algunas condiciones le vas a dar. Por ejemplo, la morfina, si es que no calma con la nitroglicerina hasta 3 veces. Es decir, le has dado nitroglicerina por 3 veces y no le va a pasar el dolor, le das morfina. ¿Por qué no le puede dar morfina, doctores? Porque se ha demostrado que disminuye la concentración de los bloqueadores de receptores de ADP. Es decir, disminuye la concentración de clopidogrel, del ticagrelor, del prasugrel. Por eso no se recomienda dar morfina, excepto si es que ya no le pasa el dolor con nitroglicerina. El oxígeno también si es que lo requiere, cuando tiene, por ejemplo, una saturación menor del 90%. ¿Por qué? Porque la hiperoxia también, doctores, va a producir una vasoconstricción. La nitroglicerina sublingual te va a producir, debe recordar, vasodilatación a predominio venoso principalmente. ¿Ok? La aspirina le vas a dar a dosis de carga, la dosis 300 miligramos es la dosis de carga y la dosis de mantenimiento 300 es la dosis de carga y la dosis de mantenimiento son 100 miligramos día, es la dosis de mantenimiento de la aspirina. Le vas a dar los bloqueadores de los receptores de ADP, por ejemplo, el clopidogrel, los antiagregantes, ¿no es cierto? El ticagrelor, el prasugrel.
El clopidogrel le vas a dar una carga de 600 y luego de 600 miligramos y luego el mantenimiento de 75 miligramos día, ¿ok? Eso es lo que se utiliza generalmente, ¿no? El prasugrel, doctores, no... Creo que no tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto? Pero este de acá se da en pacientes con anatomía coronaria conocida, es decir, al paciente tuviste que haberlo hecho una angiografía antes de darle prasugrel, ¿ok? Tenemos los beta-block. Los beta-block, doctores, son los únicos que han demostrado disminuir la mortalidad. Pero, ojo que los beta-block, por ejemplo, no se pueden utilizar en bloqueo auriculoventricular de alto grado, es decir, MOVITS 2 o el grado 3. No puedes dar, por ejemplo, también en Killing-Kimball 3-4, es decir, en una insuficiencia cardíaca agudizada, porque vas a empeorar el cuadro, ¿no? Las estatinas, doctores, aparte de su mecanismo de acción que va a ser a nivel de la HMG-CoA reductasa, tienen un efecto pleiotrópico, ¿no es cierto? Un efecto antioxidante, además que te va a estabilizar la placa. ¿Y qué estatina sueles dar? La atorvastatina de 40 miligramos, ¿ok? Pero no solamente queda ahí, ese es el manejo inicial de este paciente. Entonces, mientras tanto tú sospechas por la clínica al paciente, le pediste un EKG, hasta que te lleguen los resultados de la troponina, ya le vas dando su manejo inicial. Luego, obviamente, tienes que darle el manejo de reperfusión a este paciente. Entonces, en el manejo de reperfusión, doctores, tú te vas a preguntar si es que tú tienes un centro con angioplastía coronaria transpercutánea o no tienes angioplastía coronaria transpercutánea. Si es que no tienes angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Y lo vas a trasladar a otro establecimiento que tiene angioplastía coronaria transpercutánea, si te vas a tardar más de 120 minutos, lo que vas a dar, doctores, es fibrinolíticos, ¿ok? Vas a dar fibrinólisis, pero si que vas a tardar menos de 120 minutos, ahí le haces una angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Lo ideal, recuerda, antes de las 2 horas, la angioplastía coronaria transpercutánea. Por este lado, doctores, la fibrinólisis que lo vas a dar tecneteplase, alteplase, ¿no es cierto? Es decir, si la angioplastía coronaria transpercutánea demora mucho, va a demorar mucho más de 120 minutos, ahí le vas a dar fibrinolíticos. Y estos fibrinolíticos le tienes que dar antes de los 10 minutos. A esto se denomina tiempo ventana aguja y a esto se le denomina tiempo ventana balón. ¿Ok? Tiempo ventana balón y acá tiempo ventana aguja. Le haces una reperfusión con un bolo de fibrinolíticos. ¿Ok? Obviamente le vas a dar también estos fibrinolíticos si es que se determinó que la angioplastía coronaria transpercutánea no era una opción. Es decir, el hospital que tiene angioplastía coronaria transpercutánea está muy lejos, no va a llegar el paciente, etcétera, ¿no? Ahí le puedes dar una fibrinólisis. Ya, algunos textos te mencionan tiempo ideal antes de los 30 minutos, pero como podemos ver acá en la guía, te dice menos de 10 minutos, ¿no? Obviamente desde que lo diagnosticaste de infarto agudo de miocardio, pues, ¿no? Desde que determinaste que el paciente no puede recibir angioplastía coronaria transpercutánea. Ahí le haces antes de los 10 minutos, o en los primeros 10 minutos, ¿ok? Si es que el centro, obviamente, tiene angioplastía coronaria transpercutánea, tiene su centro de hemodinamia, le vas a hacer antes de los 10 minutos, ¿no? Ahí le pide su electrocardiograma, obviamente, ojo, que el electrocardiograma se pide antes de los 10 minutos. Tienes un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, le vas a hacer la angioplastía coronaria transpercutánea, ¿no es cierto? Antes de los 60 minutos, reperfusión, paso de guía, ¿no? De repente por ahí te pueden preguntar, ¿no? ¿En cuánto tiempo le hace la angioplastía coronaria transpercutánea si es que el paciente, si es que el establecimiento tiene centro de hemodinamia? Es decir, tiene para que hagas angioplastía coronaria transpercutánea antes de los 60 minutos. Pero si es que no tiene, antes de los 120 minutos hasta que llegues, ¿ok? Si es que ya ves que no vas a llegar y va a pasar de los 120 minutos, le das fibrinólisis. Bien, veamos por el otro lado. Según los tiempos, fíjate que la angioplastía coronaria transpercutánea, doctores, si es que el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, ¿ok? El paciente está asintomático. La angioplastía coronaria transpercutánea le puedes dar incluso
hasta pasado las 48 horas. Si es que el paciente sigue con elevación del segmento ST, sigue con sintomatología, etc. Le puedes dar hasta pasado las 48 horas. Pero si es que el paciente no tiene síntomas, el paciente está sintomático, no tiene inestabilidad hemodinámica, la ventana le puedes dar máximo hasta las 12 horas. ¿Ok? Hasta las 12 horas está recomendado la angioplastía coronaria transpercutánea si es que el paciente no tiene síntomas. Si es que tiene síntomas, puedes llegarlo hasta las 48 horas incluso, ¿no? Bien. Pero fíjate que la fibrinólisis, como te menciona acá, solo si la angioplastía coronaria transpercutánea no puede realizarse en los primeros 120 minutos que se ha diagnosticado el infarto. Nivel de evidencia 1A, ¿no es cierto? Acá, si es que te dice solo si la angioplastía coronaria transpercutánea no puede realizarse en los primeros 120 minutos desde el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y el periodo de ventana de la fibrinólisis sí es máximo, doctores, hasta las 12 horas. No se da más allá de las 12 horas el periodo de ventana, porque ahí vas a evaluar ya riesgo-beneficio y es peor el riesgo que el beneficio cuando le vas a dar más allá de las 12 horas la fibrinólisis, ¿no? Bien. En estos pacientes también puedes dar los anticoagulantes orales. Claro, por ejemplo, si es que vas a utilizar la PCI, la angioplastía coronaria transpercutánea, la intervención percutánea, esta intervención percutánea tiene bajo riesgo de sangrado. Por lo tanto, como tiene bajo riesgo de sangrado, le vas a dar una heparina no fraccionada. Porque la PCI tiene bajo riesgo de sangrado. Pero si le vas a hacer una fibrinólisis, la fibrinólisis tiene alto riesgo de sangrado. Y en la fibrinólisis, ahí preferible utilizar heparina de bajo peso molecular, es decir, una menos potente como la enoxaparina. ¿Ya? Bien. ¿Qué tal, doctores? Buenos días, tardes, noche con todos ustedes. Veamos el priming de arritmias. Recuerden que arritmias es uno de los temas más preguntados. Veamos su clasificación. Recuerden que la frecuencia cardíaca va de 60 a 100, entonces cuando tenemos una frecuencia cardíaca menos de 60 serán las llamadas bradiarritmias y las taquiarritmias, una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Veamos primero las bradiarritmias. Tenemos la bradicardia sinusal. Tanto la bradicardia sinusal como el paro sinusal va a ser por aumento del tono vagal. Por ejemplo, en aquellos pacientes atletas tienen una frecuencia cardíaca disminuida, menos de 60, ¿no? Y es normal para ellos. Hipotermia, hipotiroidismo, el uso de beta-block te van a ocasionar una bradicardia sinusal. El paro sinusal no viene a ser otra cosa más que una pausa sistólica entre dos ondas P, ¿ok? Que también se va a producir por aumento del tono vagal. La enfermedad del seno está asociado más bien al envejecimiento y te va a producir una bradicardia sinusal intensa y te va a producir también un paro sinusal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico suele ser clínico y le podemos pedir un Holter como ayuda diagnóstica. Ahora veamos los bloqueos auriculoventriculares, que aquí sí han caído preguntas, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que para el paso de la conducción nerviosa de las aurículas a los ventrículos a través de las fibras internodales, luego tenemos el nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? A este nivel puede haber un bloqueo, ¿no? Que puede ser de varias causas. Entonces, vamos a tener acá varios grados, 3 grados. El grado 1 se representa simplemente porque hay una prolongación del PR, es decir, lo único que está aumentado es el PR. Recuerden que el PR, su valor máximo es hasta 0,20. Mayor a ello, ya estamos en un bloqueo de primer grado, pero las ondas P van a conducir. En el grado 2, sin embargo, tenemos dos tipos, el MOVITZ 1 y el MOVITZ 2. El MOVITZ 1 se refiere, doctores, a que la onda P, el intervalo PR va a ir aumentando poco a poco hasta que una onda P no te va a conducir. Acá esta onda P te conduce, esta onda P de acá te conduce, este de acá te conduce, esta de acá te conduce, pero fíjate que las otras ondas P no conducen, ¿no? Entonces, conforme va aumentando
Fíjate que el intervalo más pequeñito, más grande, acá mucho más grande y luego no conduce. Entonces, conforme va aumentando el intervalo PR, una de ellas va a dejar de conducir. A eso se denomina el fenómeno de Wenckebach. Y ese es el MOVIS 1. Entonces, yo me acuerdo que Wenckebach tiene 21. Entonces, para que no te olvides, es grado 2, MOVIS 1, que ha sido pregunta de examen. El MOVIS 2, sin embargo, se refiere a que hay una pérdida repentina de la conducción auriculoventricular, pero sin prolongación del PR. Es decir, en cualquier momento se puede perder una conducción de la onda P, pero no hay prolongación del PR. A eso se refiere un MOVIS 2. A este MOVIS 2 ya se debe colocar marcapaso, al igual que el grado 3 del bloqueo auriculoventricular, donde hay una disociación auriculoventricular, es decir, las aurículas por su lado y los ventrículos por su lado, están divorciados, cada uno baila por su cuenta, ¿ok? Ese es el grado 3 y también acá uso de marcapaso, ¿ok? Veamos ahora las taquiarritmias. Las taquiarritmias, para eso vamos a ver cómo se encuentra el QRS. Si es que el QRS se encuentra estrecho o el QRS lo encontramos ancho, mayor o igual a 120 milisegundos. Si es que es estrecho, vamos a preguntarnos, ¿es regular o es irregular? Si es que estamos ante un RR irregular, la más típica, frecuente arritmia viene a ser la fibrilación auricular, donde recuerden hay ausencias de ondas P, ondas F minúsculas, etcétera, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Y el RR regular, tenemos acá, por ejemplo, el flúter auricular. En el flúter auricular, como podemos ver en la parte inferior, hay ausencia también de ondas P, no hay ondas P, porque vemos que más bien se llaman las ondas F mayúsculas. Acá en la fibrilación auricular tenemos las ondas F minúsculas, en el flúter tenemos las ondas F mayúsculas, en serrucho también se denomina, ¿no es cierto? Pero el RR es regular, doctores. El RR es regular. Y recuerden que en el flúter el origen viene a ser a nivel de la aurícula derecha, en el istmo cabo tricuspidio, a diferencia de la fibrilación auricular, que suele ser en la aurícula izquierda, a nivel de las desembocaduras de las arterias, de las venas pulmonares. ¿Ok? Bien. Entonces también tenemos la taquicardia paroxística supraventricular. La más frecuente viene a ser la taquicardia por reentrada intranodal, el llamado TRIN, ¿no? También tenemos la taquicardia auricular multifocal macro reentrante. ¿A qué se refiere? Es decir, esta taquicardia se va a producir otra vez de manera súbita. Las ondas P es el inicio súbito, por si acaso. Las ondas P suelen ser diferentes e irregulares. Es decir, una onda P puede ser de esta forma, otra onda P puede ser mellada, otra onda P puede ser pulmonar, etc. Es decir, hay varios focos que están desencadenando la contracción auricular. Por eso se llama taquicardia auricular multifocal, ¿no? Entonces, las ondas P van a tener más de 3 diferentes morfologías. Su frecuencia cardíaca suele oscilar entre 120 y 250, pero hay alteración en la morfología de la onda P, ¿ok? Bien. La taquicardia paroxística supraventricular lo vamos a ver por separado, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, el Gore-Parkinson-White, vías accesorias ortodrómicas. Entonces, el Gore-Parkinson-White puede ser por vía ortodrómica, antidrómica. Las ortodrómicas es con QRS estrecho, mientras que las antidrómicas, las vías accesorias antidrómicas son QRS ancho, pero también son regulares. La característica de Gore-Parkinson-White, debe recordar, fíjate que acá tenemos el PR, el intervalo PR es corto. Entonces, esas son las características más importantes que debe recordar. La onda delta, el intervalo PR corto, que se va a producir por una vía accesoria, la vía accesoria del Gore-Parkinson-White, recuerda que es el haz de Kent, y suele estar asociada a una anomalía de Einstein, el Gore-Parkinson-White. Bien, por el otro lado tenemos las taquiarritmias con QRS ancho, mayor o igual a 120 milisegundos. Igual nos preguntamos si es que es regular o si es que es irregular. Si es que es regular, tenemos, por ejemplo, la taquicardia ventricular, pero la taquicardia ventricular monomorfa, ¿ok? La monomorfa, ¿no? Que se va a producir por debajo de la bifurcación del haz de His. Su origen suele ser luego de un infarto agudo de miocardio, en una cicatriz de infarto agudo de miocardio.
También tenemos la taquicardia supraventricular, pero aberrante, con conducción aberrante, con bloqueo, derrama o alteración de la conducción intraventricular. O tenemos las vías accesorias antidrómicas, ¿ok? Tenemos ahora una taquiarritmia, perdón, con QRS ancho, pero irregular. ¿Y quién tenemos acá? La taquicardia ventricular polimorfo, también denominado la torsada de Points. Y esa torsada de Points, doctores, recuerden que cursa con QRS ancho cambiante, tanto en orientación como en morfología, es decir, está hacia arriba, hacia abajo. El QRS cambia de orientación y morfología sobre una línea de base, ¿ok? Y se va a producir, doctores, luego de un QT largo. Entonces debes recordar sobre todo algunos fármacos que te producen QT largo, por ejemplo, los que se han utilizado de manera errónea en el COVID, hidroxicloroquina, macrólidos, la citromicina, la eritromicina, la terbinafina, que ha sido pregunta de examen, los antidepresivos tricíclicos te van a producir un QT largo y que luego se pueden complicar con una torsada de Points. Luego tenemos la fibrilación ventricular. Tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular son ritmos de paro, recuerden ustedes. En estas de acá, en la taquicardia ventricular como en la fibrilación ventricular se tiene que dar no cardioversión, sino se tiene que hacer una desfibrilación eléctrica, a diferencia de las otras, ¿no es cierto? En cualquier tipo de arritmia que sea inestable se tiene que hacer cardioversión eléctrica. Y en estos ritmos de paro en taquicardia ventricular y en fibrilación ventricular se tiene que hacer desfibrilación, ¿ok? Entonces, en una fibrilación auricular vamos a observar ausencia de actividad eléctrica organizada. Todo está desorganizado, es un ritmo caótico, ¿ok? Y también vamos a tener una fibrilación auricular con conducción aberrante. ¿Cuál ha venido de estas imágenes dentro de preguntas de examen? Esta de acá, taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Las olas de mar, las características olas de mar. ¿Cuál también ha venido como pregunta de examen? La fibrilación auricular como EKG, que lo vamos a mencionar, ¿ya? Y por ahí que ha venido una de bloqueo auriculoventricular. Entonces, estos datos de acá debes tenerlo muy en cuenta, doctores, ¿ok? Veamos la fibrilación auricular. Deben recordar que la fibrilación auricular es la arritmia clínica más frecuente en adultos mayores. Entonces me van a presentar un varón de 66 años, antecedente de hipertensión arterial, acude por dolor torácico intermitente y mareos de esfuerzo hace 6 meses, pulso irregular, deficitario. Se muestra el EKG y en el EKG lo que vamos a observar, doctores, primero es ausencias de ondas P, el RR irregular, ¿no es cierto? Y las llamadas ondas de sierra, las ondas F minúsculas, ¿no? Entonces, veamos la epidemiología. Mencionamos que en el adulto mayor es lo más frecuente. Su etiología, la hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio, una miocardiopatía, las patologías que te dilatan la aurícula izquierda, por lo tanto, mayor éstasis, ¿no? Tenemos ahí la estenosis mitral, por ejemplo. ¿Cuál viene a ser el origen de la fibrilación auricular? A nivel de la aurícula izquierda, donde en la desembocadura de las venas pulmonares. La historia clínica es el principal factor cardioembólico, ¿ok? Entonces, de repente, cuando te quieren mencionar de un accidente cerebrovascular, te van a mencionar, por ejemplo, como antecedente una fibrilación auricular. Si te quieren mencionar, por ejemplo, una angina mesentérica, una angina intestinal, por ejemplo, una isquemia intestinal, ¿no? Te van a mencionar primero de una fibrilación auricular como antecedente. Disnea, síncope y el llamado pulso deficitario. Además, vamos a tener en el pulso, recuerden, ausencia de la llamada onda A. ¿Por qué tenemos ausencia de la onda A? Porque la A me indica contracción auricular. Y en la fibrilación auricular, pues no hay esta contracción auricular. Por eso tenemos las llamadas ondas A. ¿Ok? En el EKG, lo que vamos a mencionar, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver son las llamadas ausencia de ondas P. No hay ondas P. No hay ondas P. También encontramos las llamadas ondas F
¿no? Las F minúsculas, una frecuencia cardíaca mayor de 250 y el QRS irregular. Entre RR, si se dan cuenta, es irregular. Si que te si que te piden hallar la frecuencia cardíaca de una fibrilación auricular, ¿qué vas a hacer? Vas a contar el número de complejos QRS que va a haber en un tiempo de 6 segundos o en 30 cuadraditos grandes y luego lo vas a multiplicar por 10. De esa manera puedes hallar la frecuencia cardíaca aproximada de una fibrilación auricular, ¿no? El tratamiento va a depender si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente estable. Si cualquier arritmia que se encuentre hemodinámicamente inestable, así como la fibrilación auricular, el manejo es cardioversión eléctrica. Pero si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ¿qué hacemos? Control de la frecuencia cardíaca. ¿Con qué controlamos? Con beta block, con bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuáles son los de elección? Los beta block. ¿Ok? Si tienen insuficiencia cardíaca, recuerda que lo añadimos digoxina. ¿Ya? Y luego tenemos que hacer también el control del ritmo. Tenemos que volver ese ritmo a un ritmo sinusal. Entonces vamos a valorar el tiempo. Si es que estamos antes de las 48 horas, lo que vamos a hacer, una cardioversión farmacológica. Ojo con este dato. Si es que el paciente ya ha pasado mayor de 48 horas, ¿qué quiere decir? Que tiene riesgo ya de formación de coágulos, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y acá se pueden formar coágulos, si es que esta arritmia ya está más allá de las 48 horas. En primera instancia, lo que se puede hacer es meter un eco por el esófago, ¿no es cierto? Una ecografía transesofágica y visualizar. Recuerden que el esófago pasa por la cara posterior de la aurícula izquierda, y así que es fácil de visualizar si que hay algún trombo, algún coágulo a este nivel. Si es que no hay ningún coágulo, bueno, puedo hacer cardioversión farmacológica. Y si es que encuentro coágulos, se puede dar anticoagulantes. Si no, de manera general, mayor a 48 horas, le manejo con anticoagulantes. Entonces, en menores de 48 horas, lo que hago es una cardioversión farmacológica con el grupo 1C, propafenona, flecainida. Si es que hay daño estructural, se tiene que dar amiodarona, ¿no? Como cardioversión farmacológica. Si es que ya han pasado las 48 horas, entonces vamos a dar anticoagulantes por 2 a 3 semanas. Y luego de ese tiempo, le vamos a hacer una cardioversión farmacológica y luego le vamos a seguir con los anticoagulantes por 2 a 3 semanas más, ¿no? Ojo que los anticoagulantes va a depender, doctores, del CHAS-VAS, ¿no es cierto? Y para eso debe recordar al menos los parámetros que evalúa. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la hipertensión, la edad mayor o igual a 75, diabetes mellitus, stroke, TIA, tromboembolismo, enfermedad vascular, edad de 65 a 74, sexo femenino. Entonces, ¿cuáles son los que tienen 2 puntos? Los que tienen 2 puntos, eso siempre hay que recordarlo. Cualquier dato que sea diferente puede ser motivo de pregunta de examen. El que tiene 2 puntos, por ejemplo, es la edad mayor o igual a 75 años. O que el paciente haya tenido un stroke, un TIA, un tromboembolismo, también tiene 2 puntos. Esos 2 parámetros tienen 2 puntos. Fíjate que en hombres se tiene que anticoagular cuando tiene un puntaje mayor o igual a 2 puntos. Y en mujeres, mayor o igual a 1 punto. O sea, si es una paciente mujer que tiene 65 años, o simplemente por ser mujer, ¿no es cierto? Fíjate que es 1 punto. Ya tengo que anticoagularlo. Y más si que tiene, por ejemplo, 70 años, ya tengo que darle otro puntito más, serían 2 puntos. Entonces, en mujeres mayor o igual a 1 punto se anticoagulan. Y debo mantenerlo a un INR de 2 a 3. El mejor anticoagulante, recuerda, en estos casos, para la fibrilación auricular, viene a ser la warfarina. ¿Ok? Veamos ahora el priming de taquicardia paroxística supraventricular.
Veamos el caso típico que me presentan de esta patología. Y me dicen que es un paciente, un paciente de 40 años, bueno, deberían haberme dicho paciente mujer, ¿ya? De 40 años, acude a emergencia por palpitaciones intensas de inicio brusco irregulares, ¿ok? Tiene antecedentes de episodios similares de inicio y terminación brusca. Esa es su característica de la taquicardia paroxística supraventricular. Inicio y fin brusco. Y se presenta principalmente en mujeres jóvenes. Y el corazón está normal. ¿Ok? La etiología de la taquicardia paroxística supraventricular, la más frecuente es una taquicardia por reentrada intranodal. O también podemos tener por vía accesoria, ¿no? La historia clínica que se va a producir son palpitaciones de inicio y fin súbito. Entonces, ese es el dato clave que debes buscar en tu pregunta. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico? La clínica, y le pides un electrocardiograma. En el EKG vas a observar frecuencias cardíacas de 150 a 200 latidos por minuto. Las ondas P suelen estar ocultas o luego del complejo QRS. ¿Qué es lo que va a suceder, doctores? Fíjense en esta imagen de la parte superior. Acá tenemos el nodo auriculoventricular, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la aurícula y acá tenemos el ventrículo. Acá tenemos dos vías, tenemos una vía lenta y tenemos una vía rápida. Entonces viene el impulso de la aurícula, obviamente tenemos la vía rápida, por esta vía va a llegar rápidamente al ventrículo. ¿Y qué va a hacer el ventrículo? Se va a contraer de manera rápida y va a formar su complejo QRS, ¿ok? Forma su complejo QRS. Pero fíjate que por el otro lado va a haber, doctores, un latido prematuro auricular. Y este latido va a ir por acá por la vía lenta. Pero va a llegar a este punto, no va a poder despolarizar al ventrículo. ¿Por qué? Porque se encuentra en periodo refractario absoluto. Como se encuentra en periodo refractario absoluto, por más que le metas cualquier tipo de carga, va a continuar, ¿no es cierto? Entonces no va a modificar. ¿Qué sucede? Que en esa parte, cuando el ventrículo se estaba contrayendo, por acá ya esta vía lenta empieza a venir en este sentido. Y empieza a dar como vueltas, si te das cuenta. Viene por la vía lenta, ¿no es cierto? Y va a subir. ¿A dónde va nuevamente? Regresa a la aurícula. Entonces se produce primero una despolarización por la vía rápida. Por la vía lenta viene y da la vuelta hacia la aurícula. Entonces, como da la vuelta hacia la aurícula, va a llegar y va a despolarizar a la aurícula. Por eso que las ondas P se suelen presentar al final del complejo QRS. Ahí tenemos, al final del complejo QRS, pero con ondas P negativas, ¿ok? Porque lo normal es que el impulso o las aurículas se contraigan con un impulso que viene de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, ¿ok? Pero fíjate que este impulso va a ir más bien de abajo hacia arriba, por lo tanto te va a producir una onda P, una deflexión negativa, ¿no? Entonces podemos observar las ondas P, o las ondas P pueden estar dentro incluso de los complejos QRS, es decir, en ese mismo momento que las aurículas los ventrículos se están despolarizando, se pueden volver a despolarizar las aurículas, ¿no? Por esas reentradas intranodales. Y también puede ser por vía accesoria, ¿ok? Entonces, tengan cuidado cuando te mencionen en tu pregunta que hay ausencia de ondas P. No quiere decir que se trate de una fibrilación auricular. Las ondas P están, solo que están dentro del complejo QRS o están al final del complejo QRS, ¿ok? Ese es el dato más importante que debes recordar. El tratamiento, el manejo inicial, doctores, va a ser con las maniobras vagales, ¿ok? Con las maniobras vagales, el 80% responde. Eso ha sido varias veces preguntado. Manejo inicial es la taquicardia paroxística supraventricular, maniobras vagales. Y si es que no responde, ahí le damos adenosina, varias veces preguntado. Y si es que no responde a la adenosina, le podemos dar bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo, ¿ok? Y si es que no responde a este, ya llevaremos al paciente a un tratamiento definitivo, que es la ablación con radiofrecuencia. ¿De qué vía, doctores? ¿Por dónde está viniendo este impulso? Nuevamente, por la vía lenta. Por eso hacemos una ablación con radiofrecuencia de la vía lenta y tiene una efectividad del 99%.
Veamos el priming de insuficiencia cardíaca. ¿Qué viene a ser, doctor, la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad que tiene el corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado según la necesidad o la demanda del organismo. ¿Y cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? La más frecuente es la enfermedad arterial coronaria, ¿ok? Y que te puede producir un infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial, la diabetes, las valvulopatías, las miocardiopatías, las enfermedades del pericardio o las cardiopatías congénitas. ¿Cuál viene a ser la clínica? Bueno, va a depender. Luego lo vamos a ver su clasificación de esto. La sistólica versus la diastólica. La sistólica, ¿qué quiere decir? Que el problema es en la eyección de la sangre. La diastólica, más bien el problema es en el llenado. No se llena como debe ser la sangre. Puede ser por una hipertrofia ventricular de manera concéntrica, por ejemplo, que reduce la capacidad de llenado. Una insuficiencia cardíaca derecha versus izquierda. La derecha te va a producir congestión, más bien sistémica, y la izquierda una congestión pulmonar. Debe recordar muy bien los criterios de Framingham. ¿Cuántos criterios de Framingham tenemos mayores? Sobre todo 8 mayores. Y para eso debe recordarlo de una manera fácil del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Cuántos tenemos del lado izquierdo? 3. El edema agudo de pulmón, la disnea paroxística nocturna y los crepitantes son del lado izquierdo, si te das cuenta. Y tenemos además del lado derecho la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular y la presión venosa central. El aumento de la presión venosa central mayor de 16 del lado derecho. Y tenemos los independientes, el R3 y la cardiomegalia. Esos 8 son los criterios mayores de Framingham que debe recordar. Pero también hay criterios menores de Framingham. ¿Y cuáles son esos criterios menores de Framingham? La disnea de esfuerzo, el edema. Ojo, que la disnea de esfuerzo, doctores, disnea de esfuerzo es un criterio menor. No te vayas a confundir con la disnea paroxística nocturna, que es un criterio mayor. El edema, la hepatomegalia, la taquicardia, tos nocturna, el derrame pleural son criterios menores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? El diagnóstico es clínico, 2 criterios mayores, ya tienes el diagnóstico. Un criterio mayor más 2 criterios menores, también tienes diagnóstico. Entonces, cuando tú tienes una sospecha, lo ideal es que tú doses los péptidos natriuréticos. Recuerda que los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si que te salen los normales, los péptidos natriuréticos, este paciente no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Pero si es que los péptidos natriuréticos te salen elevados, ahí le vas a pedir un ecocardio. Y en el ecocardio, ese ya es el diagnóstico confirmatorio. Y en el ecocardio vas a encontrar una fracción del ventrículo izquierdo reducida, menor o igual al 40%. ¿Cuándo es lo normal? Cuando hablamos de preservado, cuando está mayor o igual al 50%. Y cuando está entre 41 a 49% se denomina con fracción de eyección del ventrículo izquierdo levemente reducida. ¿Ok? Entonces esos datos debes recordar. Estos péptidos natriuréticos, doctores, se van a sintetizar, recuerda, a nivel del corazón, ¿no es cierto? Estos péptidos natriuréticos es como respuesta al aumento del volumen, al aumento de la precarga. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen estos péptidos natriuréticos? Van a favorecer la diuresis, la natriuresis, sodio, agua, van a eliminar sodio y agua. Entonces eso es bueno. Entonces deben recordar que también hay fármacos que van a actuar a este nivel, aumentando los péptidos natriuréticos, que lo vamos a mencionar enseguida. Entonces, el manejo de la insuficiencia cardíaca, deben recordar la trípode del tratamiento. Y la trípode del tratamiento incluye IECA o ARA2, ¿no es cierto? Más beta block, más diuréticos. Tengo que manejar la precarga, tengo que manejar la poscarga y tengo que manejar la contractibilidad. ¿Ok? Por eso, ¿con cuál manejo la precarga? Con el diurético. ¿Con cuál manejo la poscarga? Con los IECA, con los ARA2. ¿Ok? Ojo con los beta block, que los beta block no se puede dar en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca aguda con Kimball 3-4, por ejemplo, porque voy a empeorar el cuadro. Voy a empeorar el cuadro de shock que tiene el paciente, ¿ya? En estos pacientes también puedo dar espironolactona como tratamiento. Si, por ejemplo, le has dado altas dosis IECA, le has dado altas dosis de beta block y no te responde al tratamiento y tiene una fracción de eyección menor de 35%, el siguiente paso es dar espironolactona. Pero la última guía te dice, doctores, que debes iniciar con sacubitril/valsartán. Ese es lo mejor, te dice. Si es que hubiera, lo ideal sería empezar con sacubitril/valsartán. ¿Por qué sacubitril/valsartán? Recuerda que este es un inhibidor de la nepricilina.
¿Qué hace, doctores, la nepricilina? La nepricilina lo que hace es degradar a estos péptidos natriuréticos. Lo degrada a los péptidos natriuréticos. Entonces, si yo doy un inhibidor de los péptidos natriuréticos, voy a hacer que se aumenten estos, por lo tanto va a aumentar la natriuresis, va a aumentar la diuresis. Por eso te mencioné que los péptidos natriuréticos son los buenos de la película, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que se prefiere dar sacubitril y el valsartán, que es un antagonista de los receptores, ¿no es cierto? De angiotensina, ¿ok? Además, en la última guía se ha añadido ya los inhibidores de SGLT2. Estos inhibidores de SGLT2 van a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal, inhibiendo la recaptación de glucosa. Estos fármacos inicialmente, doctores, se descubrieron en la diabetes mellitus tipo 2. Se le da en la diabetes mellitus tipo 2 para inhibir la reabsorción de glucosa adicional. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes, sobre todo con la empaglifosina, en el estudio EMPA-REC, te demostró que te mejoraba, obviamente, la diabetes mellitus, pero en aquellos pacientes que tenían falla cardíaca, les mejoraba su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por eso que tiene un efecto beneficioso a nivel cardíaco, a nivel de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Incluso se hicieron estudios y esta empaglifosina aumentó la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sin que tenga diabetes mellitus. Es decir, independientemente. En pacientes que no tenían diabetes mellitus, aumentaba la fracción de eyección. Por eso que la última guía lo incluye dentro del tratamiento. Y lo incluye dentro del tratamiento como parte de la primera línea. ¿Ok? Como el de mayor evidencia juntos con los anteriores que están de verde. Todos estos que están de verde son los que van a mejorar la sobrevida. Son los que disminuyen la mortalidad, que ha sido pregunta de examen. Los IECA, los Aradol, los beta-block, la espironolactona, sacubitril, valsartán, los inhibidores de SGLT2 van a aumentar la supervivencia, ¿ok? Disminuyen la mortalidad. Pero, ¿qué tipo de beta-block, doctores, que de repente por ahí te pueden preguntar? Los beta-block, para eso yo recuerdo en mnemotecnia, come bien para vivir más. Come bien para vivir más, ¿ya? Entonces, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, sobre todo estos beta-block de acá, son los que mejoran la supervivencia en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También puedes dar digoxina en estos pacientes. También puedes dar ivabradina en estos pacientes. ¿Y cuándo das ivabradina, por ejemplo? Cuando el paciente tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto con una fracción de eyección menos de 35. También puedes dar un DAI. De repente el paciente no responde y se encuentra en un IJA 1.3 y su fracción de eyección del ventrículo izquierdo está menos de 35. Le puedes dar un dispositivo automático implantable, un DAI. O de repente, doctores, una terapia de resincronización cardíaca. Esta terapia de resincronización cardíaca se suele dar en pacientes que tienen NIJA 2 y NIJA 3. Pero ojo, no se den todos los pacientes. Se den aquellos pacientes que tienen, obviamente, un ritmo sinusal y que tienen un QRS mayor o igual a 150 milisegundos. O te puede decir bloqueo completo de rama izquierda. Cuando tienes un IJA 2-3 con una fracción de eyección menor del 35% y un QRS mayor o igual a 150 milisegundos, o te digan que tiene bloqueo completo de rama izquierda, en esos pacientes vas a dar terapia de resincronización cardíaca. ¿Ok? Bien. Veamos ahora la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Entonces habíamos mencionado que la insuficiencia cardíaca puede ser o bien sistólica, diastólica, también puede ser del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Ok? Entonces hablamos de una insuficiencia cardíaca sistólica cuando la fracción de eyección se encuentra reducida. Y hablamos de una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, la fracción de eyección se va a encontrar preservada. Entonces, en una insuficiencia cardíaca sistólica, ¿qué está mal, doctores? Está mal la diástole. Este corazón está bien dilatado, con paredes delgadas. Este ventrículo está bien dilatado, no se puede contraer. El problema de una insuficiencia cardíaca sistólica es la contracción. ¿Cuál es su etiología? Isquemia,
miocardiopatía dilatada, por ejemplo, que tenemos acá, ¿qué patología o qué cuadros te puede llevar a una miocardiopatía dilatada? La enfermedad de Chagas te puede producir una miocardiopatía dilatada. El alcoholismo también, ¿no? La hipertensión arterial crónica, arritmias, te llevan a una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Cuál es la patogenia, doctores? Entonces lo que hay, una disminución del inotropismo, disminuye la contractibilidad, no se puede contraer ese corazón, por lo tanto no puede bombear la sangre de manera correcta, disminuye el volumen de eyección y disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menos del 40%. Estamos ante una, entonces, fracción de eyección reducida. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas generalmente de congestión pulmonar y también síntomas de congestión sistémica. Como te mencioné, este viene a ser la más frecuente, la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. La perfusión en los órganos, ¿cómo van a estar si tenemos el gasto cardíaco bajo? Puede cursar con una falla renal, con hipotensión, ¿ok? La insuficiencia cardíaca diastólica, sin embargo, el corazón, doctores, lo vamos a encontrar de manera normal. El tamaño lo vamos a encontrar normal. Pero aquí el corazón ha crecido hacia adentro. A esto se denomina una hipertrofia concéntrica, por ejemplo, en una hipertensión arterial. Entonces, ¿qué está pasando? Que está disminuyendo la capacidad de llenado de este ventrículo izquierdo. Como disminuye la capacidad de llenado, va a haber, doctores, un volumen telediastólico disminuido. ¿Ok? La causa es miocardiopatía hipertrófica, no puede dejar que se llene. Este corazón puede estar bien, pero tenemos acá una coraza. Por ejemplo, en una restrictiva o en una pericarditis constrictiva, como una coraza, ese pericardio, entonces no va a dejar que ese corazón se llene de manera correcta. Por eso es una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Ok? ¿Cuál es la patogenia, doctores? Hay una falla entonces en la relajación del ventrículo izquierdo, es decir, su compliance está disminuido, o puede ser por aumento del grosor, como estamos mencionando, o disminución de la distensión del miocardio o pericardio. ¿Cómo se va a encontrar la fracción de eyección, doctores? Va a estar conservada. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? El gasto cardíaco viene a ser igual al volumen de eyección sobre el volumen telesistólico o telediastólico. Volumen telediastólico. Y generalmente, doctores, el volumen de eyección, ¿cuántos mililitros era? 70 mililitros. ¿Cuánto es el volumen telediastólico? 120 mililitros. Y esto te sale mayor o igual al 50%. Entonces, si es que acá tenemos que hay una disminución del volumen de eyección, pero a la vez hay una disminución del volumen telediastólico. Entonces, como disminuye el denominador y también disminuye el numerador, por lo tanto, la fracción de eyección se va a encontrar conservada, ¿no? Bien, imagínate este corazón bastante grueso, la contracción va a estar bien, va a expulsar toda esa sangre que tiene ahí. Por eso que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se va a encontrar conservada. Más síntomas de congestión sistémica que pulmonar, pero también puede haber, ¿no es cierto? Edema pulmonar, cirrosis cardíaca que puede presentar el paciente, ¿ok? Ojo que la cirrosis cardíaca te puede dar un hígado en nuez moscada, característico de la cirrosis cardíaca, ¿no? Tenemos también, doctores, una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y una insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Cuál es la patogenia? Hay una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, de repente el paciente tuvo un infarto, tuvo una isquemia, ¿no es cierto?, de la pared del ventricular y se produce la falla. Por lo tanto, va a disminuir el gasto cardíaco. La sangre acumulada está en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos el ventrículo izquierdo, acá tenemos la aurícula y acá tenemos la parte pulmonar. ¿Qué va a suceder? Que se empieza a acumular la sangre en el ventrículo izquierdo, luego esta sangre del ventrículo izquierdo pasa a la aurícula izquierda y a nivel de la aurícula izquierda pasa nuevamente a la circulación pulmonar y en la circulación pulmonar va a aumentar la presión venosa pulmonar. ¿Y esto qué sucede? Que la presión capilar pulmonar va a ser mayor a la presión osmótica capilar. Y esta es una parte de la fisiopatología del edema pulmonar, ¿no? El edema pulmonar puede ser de tipo trasudado o puede ser de tipo exudado. ¿Cuál es la causa más frecuente de edema pulmonar?
de tipo trasudado la insuficiencia cardíaca y se produce por esto, porque la presión capilar pulmonar es mayor que la presión osmótica capilar. Por lo tanto, el líquido va a salir al intersticio pulmonar y se puede ir también a los alveolos pulmonares, dándote el edema agudo pulmonar. Y en la radiografía lo vas a encontrar como el edema alveolar, que se llama el patrón en alas de mariposa, o también las líneas A y B de Kerley, que es característico de esta insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestión pulmonar te va a dar la insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, te va a dar disnea, te va a dar ortopnia, disnea paroxística nocturna, te va a dar esta tos, tiene una característica que es un esputo espumoso, R3, crepitantes, asma cardíaco, ¿ok? Bien, ¿cuál es un síntoma tardío? La ortopnia, recuerda que es un síntoma tardío. La insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿cuál es su etiología? La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿no? Es decir, primero se produce una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y luego se puede producir una insuficiencia del lado derecho. Otras causas es, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, el cor pulmonar de manera secundaria, ¿no? Son causa de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, lo que hay una falla del ventrículo derecho, disminuye el flujo pulmonar, disminuye el volumen de la sangre a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y disminuye el gasto cardíaco en el ventrículo izquierdo y de esta manera se va a producir una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, como vemos que hay una insuficiencia cardíaca en el lado derecho, ¿no es cierto? En el lado derecho del corazón, esa sangre, ¿hacia dónde se va a ir? Si está disminuyendo el flujo hacia la parte pulmonar, va a ir hacia la parte sistémica. Y te produce edema periférico, hepatoesplenomegalia, te produce ascitis, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, congestión del tracto gastrointestinal. Ojo que también se produce edema en la pared del tubo digestivo. Y este edema en la pared del tubo digestivo te puede cursar con mala absorción. Incluso en estos pacientes tienen anemia ferropénica porque no se puede absorber por el edema que están produciendo en la pared del tubo gastrointestinal. ¿Ok? Del tracto gastrointestinal. Y otro de las cosas que debe recordar, doctores, es la insuficiencia cardíaca con gasto alto, que de repente por ahí te pueden preguntar. Entonces, para eso debe recordar de esta mnemotecnia: Pateas, mi pobre, glomérulo. Piaget, anemia, tiroides, embarazo, arteriovenosa, fístulas arteriovenosas, la sepsis, mieloma múltiple, policitemia vera, beriberi, glomerulonefritis, son las causas de insuficiencia cardíaca con gasto alto. No te olvides de la anemia, no te olvides del embarazo, que puede ser pregunta de examen. Además, la fiebre del ejercicio también te puede producir una insuficiencia cardíaca con gasto alto.